Desde que el niño de 8 años, probablemente llamado Pablito Recharte, condujo a Hiram Bingham a Machu Picchu, son innumerables las publicaciones que se han hecho acerca del sitio arqueológico que mundialmente nos representa. Una de las más recientes es esta, la del escritor e historiador norteamericano Christopher Henney, Las tumbas de Machu Picchu, la historia de Hiram Bingham y la búsqueda de las últimas ciudades de los incas. Polémica bien interesante porque trata de asuntos arqueológicos muy viejos de qué fue Machu Picchu. El sitio real de Pachacútec fue algo anterior, fue el sitio de las vísperas finales de los incas que creó Bingham. Yo solo soy historiador, entonces yo enfoco mi trabajo en los trabajos del mismo Bingham, pero que yo pueda añadir a la conversación es que sí, Bingham cuando llegó, él y su equipo quemaron mucho del sitio para sacar la maleza y dejarlo libre para excavar, y ellos comenzaron en las tumbas afuera del sitio y también los suelos de algunos de los templos. Entonces, bueno, ellos buscaron en muchos sitios. No conozco aquel sitio mismo que trata el arqueólogo francés, pero es una cuestión interesante. ¿Es probable que esté la tumba de Machu Picchu en la zona? Porque se decía que también estaba en un antiguo convento aquí en Lima. Bueno, este es que he escuchado, que después de la conquista en los años 1560 y 70 se encontró la momia de Pachacútec y algunos más momias, y se trajeron yo creo 3 aquí a Lima. Y bueno, este me parece más probable que sea la tumba o la momia de Pachacútec en Machu Picchu ahorita. ¿Qué personaje era Hiram Bingham? Explorador con sueños bien grandes, quizás demasiado grandes por su trabajo, y fue un historiador, la primera historiador de la historia de América del Sur en los Estados Unidos. Y él vino acá al Perú para buscarlos en su mente, en su idea, las últimas ciudades de los incas. No estaba intentando encontrar oro, y además de esto, él dijo a la prensa en los Estados Unidos antes de salir que si él hubiera encontrado oro o tesoro, sería la propiedad del gobierno peruano. Entonces, antes de salir de los Estados Unidos había una percepción de él que, bueno, hay que manejarse bien con las leyes peruanas. En su libro se deja traslucir como parte de la personalidad la búsqueda de la gloria. Sí, este fue un tema grande para él y de su momento. Parecía además perdón que le interrumpa, parecía además una forma de compensar la fortuna de su esposa, ¿no? Bueno, sí, su esposa fue una heredera de la fortuna de la familia Tiffany, de la joyería de los diamantes de Nueva York. Y bueno, él compensó en alguna manera por recibir tanto apoyo de la familia de ella en hacer estas investigaciones tan lejos de los Estados Unidos, y estaba intentando demostrarse a su familia como una persona importante. Porque después también más adelante dicen que algunos de los porteadores que integraban la expedición habían sido reclutados forzosamente, incluso detenidos por el prefecto del Cusco para que no desertaran. Salvando la distancia es casi como se reclutó a los trabajadores del caucho. Sí, tienes razón, lo has leído bien. Es que para excavar el sitio de Machu Picchu en 1912, Bingham recibió una carta del gobierno nacional que le dio el poder de aprovechar del poder de los prefectos y subprefectos para reclutar trabajadores, y muchos de ellos fueron de Ollantaytambo, fueron sacados de la cárcel para trabajar, y ellos intentaron
revelar en algunas maneras muy sencillas. En el libro también está toda la búsqueda que hace Hiram Bingham de dinero para poder financiar la expedición. Ahora nos parece que $1.800, una cantidad ínfima, y eso es lo que costaba cada personaje integrarse a la expedición. Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, en aquel momento fue un montón de dinero para cada persona, porque fue como para ayudarles a hacer estas expediciones por meses y meses, y estaba toda su comida todo su paisaje en las barcas. Y él lo hizo no solo por su propia cuenta o de su familia, pero de la Universidad de Yale, de la Sociedad National Geographic, y también por la ayuda de, por ejemplo, Kodak, de las cámaras. Él recibió cámaras de la compañía Kodak y también de la compañía Winchester para sus armas. Y entonces pues. a uno de ellos le dice, ¿cuánto necesitas? Le dice $1.800. Sí, pues. Pero nada más que $1.800 te lo doy en este momento. Sí, no, pero en aquel momento fue un montón de dinero. Él fue más que Bingham tenía en sus propios cuentos, porque él mismo siguió en ser a sí mismo pobre. Él fue profesor de la Universidad de Yale, pero no con un sueldo. Él fue como un título. Entonces él necesitó cualquier monto. Y para él este reconocimiento de sus compañeros de universidad fue algo muy importante para él, porque cuando él asistió a la universidad, él no sintió como una persona respetada. Y fue una manera de mostrarse como una persona grande e importante a su universidad y también a sus compañeros. ¿Qué era realmente Machu Picchu? ¿Era la casa de las vírgenes? ¿Era la casa de la familia real de Pachacuti? ¿Fue el último refugio? ¿Era una yacta, como dice la doctora Mariana Muldepis? ¿Qué cosa fue Machu Picchu? Bueno, yo no fui enfocado en mi trabajo en qué cosa fue Machu Picchu, pero puedo decir que para Bingham, él comenzó en pensar en ello como la cuna de la gente peruana, de la gente incaica, y después como, además de ser la cuna, la última ciudad de los incas. Pero bueno, sabemos ahora que los dos de las opciones no son correctos, y me parece muy... estoy bien convencido por la creencia de Mariana Muldepis y Luis Lumbreras, que fue una yacta de Pachacútec. ¿Qué es lo más interesante de la personalidad de Bingham? Bueno, que él comenzó una persona quien quería añadir a la historia de América del Sur y compartir la grandeza de los incas con los estadounidenses, pero por su ambición y por su inhabilidad en muchos momentos de compartir los datos y también entender a los intelectuales del Cusco y Lima. Él mismo se fracasó en su propia ambición y él comenzó a pensar en sí mismo y la Universidad de él como algo más superior y un sitio donde se puede conservar las piezas arqueológicas mejor. Entonces, para mí es una historia muy triste de las relaciones entre América del Norte y América del Sur, y que muestra mucho del momento de los estadounidenses. En algunos momentos Bingham menciona a este niño, Pablito Richarte, en otros momentos sí.
en todos sus libros él menciona al niño, pero a veces en sus artículos no. La cosa más interesante para mí es que había un niño de la zona de Ollantaytambo quien se murió durante que murió arrastrado por el agua, ¿no? Por el río. Sí, y Bingham nunca mencionó este hecho y nadie de su expedición mencionó este hecho en sus artículos. ¿Qué es lo más importante que hizo Bingham? Creo que lo más importante que hizo Bingham fue, en una manera quizás irónica, de impulsar una conversación más fuerte sobre el patrimonio del Perú. Él enseñó a muchos norteamericanos del Machu Picchu, pero había muchos acá quienes sabían de Machu Picchu antes de Bingham, entonces no podemos llamarle a él como el descubridor. Pero él fue, en serio, fue un gran promotor de Machu Picchu. Pero después de esto, bueno, tenemos que hablar sobre Bingham y su importancia para la historia del patrimonio del Perú, porque el intento del gobierno peruano de hace algunos años que se acabó con el convenio con Yale, no comenzó hace 10 años, sino en 1912. Entonces, Bingham sin su conciencia, sin su intento, se convirtió como un impulsor de este proceso de patrimonio. Gracias, muchas gracias. Gracias a usted. Machu Picchu será siempre una caja de sorpresas. Y también es una caja de sorpresas. Christopher Henney, pues se ha quedado en el Perú, está trabajando su tesis de grado, así que lo vamos a tener por buen tiempo en nuestro país. Bueno, vamos a la pausa y volvemos con más del programa.